Vamos allá, ¿lo tienen? Primera de Pedro 1, 18 a 21. Miren lo que dice la palabra del Señor. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, fíjense, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, ¿verdad? ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Sí. Dice, no con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero. Fíjese, léalo. De un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de ¿qué? De vosotros. Por amor de vosotros. Gloria a Dios. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Que en esta mañana, Señor, podamos recibirla en nuestro corazón, en nuestra alma, Señor, y que podamos, Padre amado, conocer más de ti, Señor. Gracias por la cruz. Gracias porque diste tu sangre y tu amor, tu misericordia allí, Señor. En el nombre de Cristo. Amén y amén, Padre. Gloria a Dios. Tomen su asiento, hermanos, en esta tarde, en esta mañana, perdón. Gloria a Dios. Voy a hablar en esta mañana acerca del precio que se pagó en la cruz, hermanos. El precio de la cruz, lo que costó, y por qué esa cruz tenía que aparecer en medio de la historia. ¿Cuántos entienden, hermano, que la cruz de Cristo es singular? Es particular, es única. La cruz de Cristo, la cruz donde murió Jesús, es una cruz única. No es cualquier objeto, como lo he estado diciendo, lo dije la semana pasada, no es cualquier objeto de identificación religiosa. No, la cruz va más allá. La cruz, como hemos leído, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Fue preparada para Cristo, ¿sí? Se pagó un precio. Se pagó un precio en esa cruz. La demanda es eterna, que se hizo por nuestros pecados, nuestra redención. Bueno, el precio que se pagó también fue eterno por parte de Cristo Jesús. Cristo pagó ahí. Amén, hermano. ¿Cuántos entienden que ahí se pagó? Ahí se pagó. Pagar es comprar. Muchos han tenido problemas con el hecho, hermano, de entender de que Cristo, Dios, murió en la cruz del Calvario. Pero recuérdense, hermano, que Cristo tenía una personalidad dual. En otras palabras, Él era Dios y Él era 100% hombre. Amén. Entonces, lo que murió, lo que entregó y lo que se entregó en esa cruz, hermano, no fue otra cosa también, en cierta manera, que la sangre y el cuerpo de Cristo quebrantado, hermano, por nosotros, para nosotros. Entonces, que murió en la cruz, cuando dice la Biblia que entregó y, hermano, entregó el Espíritu, estamos hablando de Jesús el humano. Jesús, Cristo el humano. Entonces, a veces hay cosas que son un poco complejas, difíciles de explicarse, hermano. Pero dice, vamos al verso 19, dice el verso 19, ahí donde estamos, dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén, hermanos. Esa cruz costó el precio de sangre, como ya lo dijimos, hermano, pero no cualquier sangre. Sí, no cualquier sangre. O sea, costó la sangre preciosa de Cristo, pero no cualquier sangre, sino la de un cordero. Fíjense cómo se denomina al Señor Jesús: un cordero sin mancha y sin contaminación, hermanos. ¿Sí? Sin mancha y sin contaminación. Entonces, Cristo Jesús fue preparado desde la eternidad para morir en esa condición, sin mancha y sin contaminación. En otras palabras, en esa cruz, hermano, no se podía pagar con absolutamente nada que no fuera más que con la sangre de Cristo. ¿Cuántos me van siguiendo, hermano? Más que con la sangre de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la sangre de Cristo, hermanos? ¿Por qué la sangre de Cristo? Es lo que vamos a ver en esta mañana. Bueno, como ya lo expliqué, hay cosas que se planearon desde antes de la fundación del mundo. Entonces, allá en la eternidad, antes de todas las cosas,
el Padre, hermanos, el Padre, ¿verdad? Juntamente con el Hijo, juntamente con el Espíritu Santo, viendo y mirando hacia el futuro, en la eternidad, establecieron un día, un momento, establecieron una cruz, establecieron, hermano, el lugar, el espacio, establecieron el monte donde se tendría que entregar la vida de Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Sí me está siguiendo aquí? ¿Están aquí conmigo, hermano? Ya se fueron. Desde la eternidad se pensó hacia ese grado, hacia ese punto, a ese punto específico de la cruz de Cristo. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, hermano, en la ley divina, como ya lo hemos quizás mirado en otras ocasiones, la ley demandaba sangre para recibir perdón, o sea, el perdón de Dios. Ese era su decreto. La sangre siempre fue sagrada para Dios. La sangre del humano, y no solamente la sangre del humano, la sangre de los animales, siempre ha tenido un contexto sagrado para Dios. Para nosotros muchas veces sangre es sangre. Pero que de hecho si a una persona se le sale toda la sangre se muere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a verlo. Mira, vamos a verlo. Levítico 17, verso 11. Levítico 17, verso 11. ¿Lo tiene? Porque la vida de la carne está ¿en dónde? En la sangre, hermanos. O en la sangre está. Y yo los he dado, os la he dado, fíjese, y yo os la he dado, les he dado su sangre para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Aquí está hablando, el Señor está hablando acerca del sacrificio que se hacía de los corderos, de los animales consagrados para el sacrificio. Esa sangre para Dios representaba entregar la vida en total. Cuando se preparaba el altar, se sacrificaba un cordero o un animal sobre un toro, un buey, un cordero, a una paloma sobre ese altar, y esa sangre era derramada sobre ese altar, hermanos. Entonces aparecía, o mejor dicho, se levantaba una ofrenda de vida total, hermano, al Padre Celestial. Espero me esté entendiendo lo que significaba eso, hermano. Porque dice la Escritura, ya lo miramos ahorita, dijo Dios, la sangre está ¿en dónde? Perdón, la vida está ¿en dónde? En la sangre. Y yo se las he dado para que hagan expiación, o sea, hagan que busque yo el perdón, o que les dé perdón a través del derramamiento de sangre. En otras palabras, sin ese derramar de sangre no podía haber perdón. Entonces la semana pasada les explicaba y les decía que Dios nos escogió desde la fundación del mundo, ¿sí o no, hermanos? Dios nos escogió. Pero escogidos, aún así, no podíamos entrar a la vida eterna si no era siendo purificados con la sangre de ¿quién? ¿Se recuerda que en el Antiguo Testamento era animal tras animal tras animal, ¿verdad? Sacrificio tras sacrificio. Bueno, entonces vuelvo a decirle, en la eternidad se estableció que Cristo muriera en la cruz del Calvario una vez y para siempre. Vamos a Hebreos capítulo 9, verso 11. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, fíjese, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez. ¿Para cuándo? Para siempre. En el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna,
Subraya esa palabra, eterna. No pasajera, no acondicionada, no temporal. Eterna redención, salvación. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santificaba para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan ¿a quién, hermanos? Al Dios vivo. Entonces, este pasaje nos enseña que ya estando Cristo aquí presente, amén, Él llegó para eso. Él llegó para una cruz. Llegó a la cruz. Esa era su meta. Ese era el propósito por el cual en la eternidad el Padre y el Hijo se pusieron de acuerdo y llegaron a un pacto en la eternidad para llegar hasta allí. Hasta esa cruz, hermano. Entonces vemos, como dice ahí en el verso 12, en la antigüedad los machos cabríos y la becerra, la sangre de las becerras, todo eso, hermano, ¿verdad? Limpiaba nuestra carne. Pero Jesús entró al lugar santísimo, que significa la cruz, ¿sí? Llegó a la cruz para ofrecerse. ¿Se recuerdan? Si ha leído, usted entiende un poco más, o entiende quizás, que el templo, el tabernáculo de Dios, tenía un lugar que se llamaba lugar santísimo. En ese lugar solamente se ofrecía un sacrificio al año, hermano, uno solo. El sumo sacerdote tenía que purificar, santificar y entrar una vez solamente. Una sola vez al año. ¿Dónde está el lugar santísimo que habla? El lugar santísimo es la cruz, hermanos. Ahí Jesús llegó no para ofrecer un cordero, sino para ofrecerse a sí mismo, para ofrecerse a Él, para ofrecer su persona, para ofrecer su vida, su ser. Entonces, cuando vemos que la gente tiene a la cruz como solamente un símbolo, la tiene solamente como algo que sin valor, la tiene como algo, pues, hermano, ¿no ha oído usted casos donde hay gente que hace la cruz hasta como para espantar los malos espíritus? Como para protección. Hay gente que carga una cruz ahí en el espejo del carro, ¿verdad? Carga una crucita para que los proteja. Hay gente que carga una cruz y la besan cuando van a hacer algo, besan la cruz. Eso no es nada. Nada de eso, hermano, es la significancia verdadera de lo que la palabra de Dios nos enseña y nos da. Solo la sangre de Cristo es la única que no contenía la contaminación del pecado humano. Escúchame, hermano. Solamente la sangre de Jesús. ¿Por qué? Todos nosotros nacimos de dos humanos. ¿Cuántos dicen amén? Todos. Nacimos de padre y madre humanos, ya contaminados, ya viniendo con la semilla del pecado y la maldad. Todo lo malo que nosotros hacemos no nos lo tienen que enseñar, ya nacemos con ello. Pero Jesús fue, por así decirlo, fue puesto para que su embrión humano germinara dentro de una mujer virgen. Amén. Pero quien lo concibió dentro de María, la Virgen, fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no contiene ninguna clase de contaminación humana. Por eso, la sangre de Jesús, por eso, ¿qué les expliqué? En la eternidad no solamente fue el Padre y el Hijo, sino que también fue el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo hizo la obra de encarnación, hermano, de Cristo Jesús en María. Amén. Entonces, ese sello de pureza, ese sello de santidad tenía que ser necesario, porque los animales, imagínense, nada más pónganse a pensar, hermano, que todavía fuera necesario que continuara el sacrificio de animales. ¿De dónde se van a sacar tantos? ¿Sí me explico? Bueyes, toros, ovejas, corderos, becerros,
palomas. Imagínense. En una ocasión, hermano, cuando David celebró la reconquista del arca, dice la Biblia que sacrificó, hermano, sacrificó toros durante mucho tiempo por miles y miles y miles de animales. Pónganse a pensar la carne, la sangre, todo lo que se tuvo que hacer en esos sacrificios, hermano. Entonces, no era posible. Además de que la sangre de los animales solamente era como echar la basura debajo del tapete. Era como echar la basura. ¿Cuántos han visto, verdad, que le ha ido a limpiar usted el cuarto a los hijos? Y cuando se mira abajo de la cama, ¿qué hay? ¿A poco no usted manda a limpiar a los hijos el cuarto? Y los hijos a la media hora, a los 15 minutos, les llama, ya acabé. Y usted entra y por fuera se ve limpio. Pero mira abajo de la cama y ahí está todo. Eso es lo que hacía la sangre de los animales. La sangre, porque debe ser una cosa, ¿la sangre de los animales cambiaba el corazón de la gente? Para nada. Pero Jesús, esa es la gloria de la cruz, es la belleza de su sacrificio puro, sin mancha, sin contaminación. Vino voluntariamente a morir en esa cruz, hermanos. Voluntariamente a morir en esa cruz. ¿Sí? A dar su vida, su sangre en esa cruz. Y entonces su sangre gloriosa, su sacrificio, su amor, tenía que ser eso, hermanos. No hay nada que... Hoy en día los hombres se quieren justificar porque son buenos, por sus buenas obras. Debe ser una cosa, hermano. ¿A poco no hay personas que tienen la creencia de que pueden entrar al cielo sin Cristo? Se creen buenos. Háblales de Cristo. No, yo no necesito tu religión. Yo no soy tan malo. Por eso el hombre va a la condenación directamente, hermano. Porque el rechazar por la fe el sacrificio de Cristo, hermano, es menospreciar la sangre del Cordero de Dios. Y dice la Biblia que el Señor no tendrá a nadie por inocente, no tendrá ninguno por inocente si despreciaran la sangre de Cristo. ¿Por qué ese precio se tenía que pagar ahí en la cruz, hermano? ¿Por qué? Bueno, porque la sangre de Jesús tiene ese efecto y poder. Y se tenía que ofrecer, vuelvo a decir, en una cruz. O sea, la sangre de Jesús, le decía hace un momento, la sangre de los animales solamente cubría por encima, ¿sí? No transformaba ni el corazón, ni la mente, ni el alma de nadie. El ser humano seguía, después de dar su sacrificio, y seguía en la misma condición. Sacrificaban un cordero, pero su corazón seguía igual. Sacrificaban una paloma, su corazón seguía igual. El sacerdote entraba y sacrificaba, pero la gente seguía igual. ¿Sí me explico, iglesia? Cubría. En otras palabras, la ira de Dios siempre ha estado encendida en contra del pecado del humano. Pero la sangre que cubría, que estaba sobre el altar, eso detenía temporalmente su ira. Detenía temporalmente su ira. Entonces, por eso era el continuo y el constante sacrificio. Pero cuando entonces Jesús viene a la cruz, su sangre tiene el poder. Tiene el poder y el efecto de perdonar, borrar. Y no solamente eso, transformar totalmente nuestro corazón de raíz. Hacernos nuevas criaturas. Amén. Darnos un nuevo corazón. Entonces, por eso Jesús en cierta manera tenía que ser levantado para que el hombre mirara y creyera en él. Vamos a Juan, capítulo 3. Juan capítulo 3, verso 3, hermanos. Mira lo que dice. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga, ¿qué, hermanos? Vida eterna. ¿Sí? Jesús fue levantado en la cruz. Pero fíjense, el catolicismo dejó a Cristo en la cruz. Y no solamente lo dejó ahí, lo convirtió en un objeto de idolatría. Entonces, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto cuando estaban siendo mordidos por las serpientes y morían por miles, así Jesús fue levantado. Jesús fue exaltado, levantado en la cruz, para que todo aquel que en él crea, como dice aquí, no se pierda. Entonces, no es un crucifijo. Cuando una persona mira hacia un crucifijo en cualquier iglesia o cualquier lugar, mira hacia un crucifijo, no está mirando a Jesús. Alguien dice, no, es que yo creo en Jesús y ahí está en la cruz. No está mirando a Jesús, está mirando una imagen que se idolatra. El cargar un crucifijo no es cargar a Jesús, no es llevar a Jesús. Es simplemente una imagen que se carga. Volvamos a 1 Pedro 1:20. Volvamos a donde comenzamos. Dice 1 Pedro 1:20: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya destinado desde antes de la fundación del, ¿qué, hermanos? Del mundo. Ya destinado. ¿Cuál era el destino de Jesús en la eternidad? La cruz. La gloriosa cruz. Hermanos, si Jesús no hubiera llegado a la cruz, nosotros no estuviéramos aquí. No existiera cielo, no existiera, o sea, existiera, pero no existiera entrada. No existiera acceso. ¿Sí me explico, hermano? No hubiera camino. Jesús dijo, yo soy el camino. La vida, yo soy la vida. ¿Por qué? Porque Él ofreció la vida en la cruz. Entonces, si Jesús no hubiera llegado a la cruz, toda nuestra belleza humana, terrenal, hermano, si Jesús no hubiera llegado a la cruz, a esta altura del tiempo de la humanidad, es más, la humanidad quizás ya ni existiera. ¿Qué ha detenido el deterioro? ¿Qué ha detenido el deterioro de la contaminación, de la corrupción total del humano? Dijo Jesús, vosotros sois la sal. ¿Saben cuándo aquí saben que la sal se usaba para evitar la corrupción de los alimentos? Cuando se transportaba pescado, por ejemplo, del mar hacia las ciudades internas de la tierra, se cubría con sal, porque era el sistema de refrigeración, era el sistema que evitaba que se corrompiera. ¿Qué es lo que ha evitado que el humano no se arroje totalmente hacia su destrucción y su condenación eterna? En cierta manera, es el cristiano que es la sal, que ha sido a la misma vez redimido y comprado por la sangre. Amén, hermanos. Entonces, si los sacrificios hubieran seguido bajo el altar, nosotros no hubiera ningún cambio en nosotros, hermano. Es más, ¿cuántos aquí entienden que nosotros los gentiles ni acceso tendríamos a los planes de Dios? Éramos ajenos. ¿Se imagina? ¿Se imagina? ¿Cuántos ahora van un poquito visualizando mejor la cruz? La gloria que ahí se fue hecha. La gloria que ahí fue derramada y puesta sobre nosotros. Entonces, por eso miramos a voltear a la cruz, hermano. Volteamos a mirar a Jesús, y vuelvo a decir, no estoy hablando de un crucifijo, estoy hablando de Jesús muriendo por mí. No por la humanidad entera, no por todo el mundo, por ti. Específicamente por los que han sido llamados a creer. Porque si Jesús murió por el mundo, eso lo voy a tratar en otro tema. Entonces, ¿por qué millones se pierden? ¿Por qué miles se pierden? Pero vuelvo a decir, hermano, Jesús en la cruz fue destinado allí, su destino estaba allí. Y gracias a Dios por eso,
Porque ahora estamos aquí. Hay paz en nuestras vidas, hay la esperanza de la gloria eterna, amén, hermanos. Y no como el catolicismo lo ofrece, que vivas como vivas de todas maneras. ¿Qué es lo que dicen cuando estás al final, ahí en el féretro? ¿Qué es lo que dicen? Dios lo tenga en su santa gloria, ¿verdad, hermano? Fue traficante, fue de lo peor, pero esa es la falsa promesa que ellos dan. Entonces todo el mundo al escuchar eso dice, wow, pues entonces no importa cómo sea, de todas maneras te vas al cielo. No. Nosotros, hermano, que la sangre de Cristo ha sido efectiva sobre nosotros, ha cambiado y transformado nuestro corazón. Para, como dice, ya lo leímos ahí, ya lo leímos en Hebreos, no lo busque, pero en Hebreos lo voy a volver a leer en 9:14, dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, ¿cómo puedo saber que Jesús murió por mí? Cuando la sangre de Cristo hace una transformación radical en mi vida y en mi persona. Ahí puedo estar seguro que Cristo murió por mí. A ver, hermanos, ahí puedo estar seguro. Además, Cristo ofreció una obediencia suprema a llegar a la cruz. ¿Sí? Pregunta, hermanos, ¿nos gusta morir naturalmente? Entre más lejecitos de la muerte estemos, mejor, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos están aquí conmigo? Estamos enfermos, corremos al médico, por favor no me dejes morir, ¿verdad? Inyéctame, dame, no sé lo que sea, pero no me quiero morir. El hombre no quiere morir. Pero Cristo Jesús, desde que nació, cuando Él nació, vemos en la Biblia señales de que Jesús desde pequeño tenía en su mente la cruz. Tenía en su mente la cruz. Cuando estaba allí en el monte de Getsemaní orando, en el huerto orando, dice la Biblia que oraba y en su sudor también había gotas de sangre. Y en cierta manera su carne también se atemorizaba igual que la nuestra. Se atemorizaba por el dolor que iba a pasar. Imagínense, solamente es otro tema, pero imagínense la flagelación, los latigazos que recibió sobre su persona, sobre su ser, la vergüenza de la desnudez, la burla de la gente. ¿No dice la Biblia que se burlaban de Él? Bájate si eres el rey de los judíos. Todo eso bajo una obediencia. Una obediencia que nosotros jamás alcanzaríamos. Jamás la alcanzaríamos. Y aún así, todo lo que nosotros hiciéramos no se compara a lo que Cristo hizo, hermanos. Entonces, esa obediencia en la cruz, hacia la cruz, mejor dicho, se manifiesta por lo que se había preestablecido, hermano. Vamos a Filipenses capítulo 2, verso 8. Filipenses capítulo 2, verso 8. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es ¿qué? El Señor, para gloria de Dios Padre. Dice ahí el verso 8 que estando en la condición de hombre se humilló. Se humilló a sí mismo. ¿Por qué? Bueno, pues porque Él era Dios, pero se humilló haciéndose humano. Y se hizo obediente hasta la muerte de cruz, hermanos. Amén. ¿Y qué ganó? ¿Qué fue lo que logró? Fíjense, hermano, quiero que noten, la semana pasada les dije algo,
Pero en estos tres versos, en el verso 8, en el verso 10 y en el verso 8, 9 y 10 y hasta el 11, no vemos que hable acerca de nuestra redención. No vemos que hable acerca de nuestra salvación en la cruz. Si usted bien nota, estos pasajes hablan acerca de su obediencia en la cruz, de la gloria del Padre y de la gloria de Él mismo. ¿Sí lo notan? ¿Qué dice en el verso 11? En el verso 10, pero para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria del Padre. Porque como le dije la semana pasada, Jesús en la cruz vino a darle gloria al Padre, a nuestro Padre celestial, a nuestro glorioso Padre. Amén, hermanos. Y entonces nosotros, como dicen por allá, ¿y nosotros, papá? Porque existe la idea de que no, tú eres tan valioso que Jesús murió por ti en la cruz. Nosotros, hermano, mire, la sangre de Jesús tiene el poder de redimir al universo entero. Si cada estrella, si cada planeta, cada galaxia en todo el universo tuviera humanos, pecadores, la sangre de Jesús tiene el poder de redimir a todos. ¿Cuántos me están entendiendo? A todos. Pero, hermanos, su sangre gloriosa fue dada específicamente para los que van a creer. Para los que por la fe, hermano, han sido redimidos. Pero vuelvo a decir, lo que quiero decir es esto: que la cruz no fue solamente o principalmente para salvarnos. No, fue para que el Padre fuera glorificado. Hermanos, ¿no dice la Biblia que Dios se glorifica en la obediencia? No digo, no quiero sacrificios. ¿Qué quiero? Obediencia. Cuando Jesús, por la obediencia humana, Él va y se entrega en la cruz, Él está dándole gloria al Padre. Está siendo glorificado el Padre. Está siendo exaltado el Padre. Y entonces nosotros es como diciendo, les voy a dar una chance. Ya que estoy aquí en la cruz, voy a darles vida. Porque fíjense, escúchame esto. Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad, hermanos? ¿Y no dice la Biblia que también nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo? Entonces, Jesús fue predestinado para los predestinados. Para los predestinados. Se humilló. ¿Por qué se humilló? Porque Él era Dios, hermano. Pónganse a pensar, ¿cuánta humildad necesita Peña Nieto para irse a vivir a un pueblito? Hermanos, ¿cuánta humildad necesita Obama para irse a vivir a la MON? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿No se necesita muchísima humildad? ¿Cuánta humildad se necesita que la reina Isabel de Inglaterra deje todo lo que tiene y se venga a vivir a Oildale? Ya pasé a molar a Oildale, ¿verdad? ¿Cuánta humildad se necesita, hermanos? ¿Verdad que no es mucha? Pónganse a pensar. El Dios del universo, el Rey que habita en gloria inaccesible, el Santo, el Puro, el Perfecto. ¿Me explico? Él tomó forma como la nuestra. ¿Qué somos nosotros? Dice Job, que somos gusanos de gusanos. Se humilló como nosotros para glorificar al Padre, hermanos. Para glorificar al Padre. No
para que trajéramos un carrazo ni viviéramos en la mejor casa, no, para darle gloria a su Padre. Porque de los millones y millones y millones y millones de sacrificios que se hicieron en el altar con los sumos sacerdotes imperfectos y pecadores, ninguno pudo agradar al Padre. Solamente Jesús. Eso es derramar la gloria para la gloria del Padre. Entonces, por eso, ese es el precio. Ese fue el precio. Por eso es que ningún humano y ningún ángel de la eternidad o de la gloria eterna de Dios, ninguno cumplía con la equivalencia de Cristo Jesús para dar su vida en la cruz del Calvario. Esa cruz que sirvió de altar a Dios fue a la misma vez la glorificación vicaria perfecta de Cristo. Es ahí donde la exaltación de Jesús llegó a ser su cúspide, hermano. Como leímos ahorita ahí en Filipenses 2:9, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre excelso, altísimo. Le dio el nombre del Salvador, el Redentor. Le dio el nombre de Señor. Amén. No hay nombre más arriba de ese. No hay otro grado arriba de eso, hermano. Cuando estamos hablando de Dios el Señor, ¿habrá otro grado arriba? Mas sin en cambio el Padre, cuando recibió la gloria de su obediencia y la gloria de su sangre, el Padre dijo: tú eres Señor. Tú eres el Señor. Tú eres el Salvador. El precio de nuestra maldición del pecado y de la ley. Hoy en día hay personas muy lentas en su pensamiento y en su idea, que tratan y siguen queriendo justificarse por obras de la ley, guardando el sábado, guardando el Shabbat, queriendo aprender hebreo, queriendo irse a Jerusalén a llorar al muro de los lamentos. Son personas de cualquier nacionalidad y se quieren comportar y quieren vivir como judíos según ellos. No entienden. ¿Sabes por qué hacen eso? ¿Sabes por qué esas iglesias son sectas? Porque ellos menosprecian a lo sumo la cruz de Cristo. ¿Me explico, hermano? Ellos menosprecian a lo sumo el sacrificio de Jesús. ¿Se acuerdan la semana pasada? Dice la Biblia, Jesús dijo: consumado es. ¿Qué hay más? ¿Qué se necesita más de eso? Les pregunté, ¿se puede quemar lo que ya se quemó? No. Jesús en la cruz pagó. Ya pagó lo justo, lo correcto. No se necesita más, no se necesita menos. Pero el hombre en sus locuras, queriendo autojustificarse, buscando sus propios medios, sus propios caminos, lo único que encuentra es un callejón oscuro que los va a llevar a la condenación, el infierno. Vamos a Gálatas 3, verso 13. Gálatas capítulo 3, verso 13. Fíjese, Cristo nos redimió, Cristo nos compró, nos redimió de la ley, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Aquí Pablo hace nota de Deuteronomio 21-23. Dice el 14: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La ley es maldición sobre el humano, hermanos. Amén. Entonces Cristo viene y nos libra también de eso. ¿Tengo que guardar el sábado para ir al cielo? Bueno. ¿Tengo que abstenerme de ciertos alimentos para vivir puro? Dígalo fuerte. No. ¿Tengo que vestirme como judío, como hebreo? ¿Tengo que dejarme crecer la barba y ponerme un gorrito para llegar al cielo? Para que el Padre diga: ¡ay, qué bonito se ve mi hijo mexicano judío, pelo!
qué bonito se ve mi hijo mexican judío, ¿verdad? ¿Eso le impresionará a Dios? Hará que Dios diga, wow, mis hijos, qué bueno que están comportándose como judíos. Hermano, siempre lo he dicho, si el judaísmo hubiera sido el camino a la gloria, entonces ¿por qué todos los fariseos y la mayoría de ellos se condenaron? ¿Por qué ninguno de ellos agradó a Jesús? Tumbas blanqueadas eran, ¿verdad, hermanos? Mas en cambio Jesús, cuando usted pone sus ojos en Él, cuando pone su esperanza en Él, cuando pone su fe en Él, es ahí donde el Padre se agrada. ¿Qué es lo que agrada al Padre? La obediencia, el creer en Jesús. Amén, hermanos. Así es que Cristo Jesús en la cruz pagó un precio, el precio excelso, el precio total, el precio, ¿sí?, absoluto. En la cruz, los pecados de los redimidos fueron borrados. La maldición de la ley sobre los redimidos fue finalizada. En la cruz, la ira justa sobre el pecador por parte del Padre fue calmada. La justa demanda del Padre fue satisfecha. La gloria de Cristo como Cordero obediente fue exaltado. Y el triunfo sobre Satanás y sus demonios también en la cruz fue hecho. Fueron miles de personas, hermanos, que murieron crucificados por infinidad de motivos. La cruz no era como, ¿cómo era la cruz? Como el fusilamiento, como la cámara de gases o la inyección letal. Era la ejecución más cruel que se le podía dar a un sentenciado. Pero no nada más morían uno, hermano, morían por cientos y cientos y miles de personas. Eran crucificados en la cruz, muriendo allí. Pero ninguna como la de Cristo Jesús. Amén. Así es que cuando usted piensa en la cruz, termino aquí, no esté diciendo, ay, pobrecito, no. Exáltelo. Bendígalo porque Él murió en la cruz por usted. Toda nuestra maldición cayó sobre Jesús. Toda maldición del pecado fue quitada allí, hermano. La cruz no es un amuleto de buena suerte, ni tampoco para espantar fantasmas, ni tampoco para que te cuiden el camino. La cruz es el parteaguas. El parteaguas, lo que marca la diferencia en la historia. Como les decía hace tiempo, hermano, ¿alguna vez usted ha oído 2000 años? ¿Usted alguna vez ha oído 2000 años antes de Buda? ¿Ha oído alguna vez 100 años antes de Mahoma? ¿Verdad que no? Es antes y después de ¿quién? De Cristo. 100 años antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo, 1000 años, 1500 años después de Cristo, 200 años después de Cristo. Cristo es el parteaguas de la historia. Cristo. Bienaventurado aquel que cree en Él. Vamos a terminar, Colosenses 2. Pasa que hemos mirado los jueves, lo acabamos de estudiar. Colosenses 2:13. Dice: y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola ¿en dónde, hermanos? En la cruz. Y ahí el verso 15: y despojando a los principados y las potestades, fíjense lo que dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos ¿dónde? En la cruz. ¿Sí? Todo el acta de los decretos de la ley fue tomada y clavada en la cruz. Ahí fue puesta. Ahí quedó, allí murió. Es como que Jesús haya dicho ley, o sea, vamos de cuenta que en cierta manera simbólica Cristo le habla a la ley y le dijera: ley, muchas gracias por tu trabajo, hasta aquí llega tu obra. De la cruz para adelante es mía. Amén, hermanos. De aquí, de la cruz para adelante es mi obra. Es lo que yo voy a hacer.
Y no solamente eso, Satanás y sus demonios, hermanos, fueron avergonzados, porque fueron despojados. ¿Saben qué significa despojados? Desnudados. Desnudados, fueron, se cayó el telón y se dejó mirar su vergüenza y se dejó mirar su derrota y su finalización del dominio sobre la muerte, sobre la vida y la muerte. Hasta ahí llegó Satanás. Ahora, sé que es otro tema, pero entonces, ¿qué obra hace Satanás de aquí en adelante? Bueno, él simplemente es un esclavo obediente de Dios. Más nada, hermanos. Él no puede hacer absolutamente más con nosotros más que lo que Dios le permite hacer. Nada más. Hasta ahí. Cuando yo me sujeto, dice la Biblia, que me someteos pues a Dios, resistir al diablo, y él ¿qué? Huirá de vosotros. Hasta ahí. Dios, la palabra nunca me manda a andar peleando y guerreando y haciendo guerras espirituales y limpias. Nada de eso. La palabra me enseña a someterme a Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar. Oremos y démosle gracias al Señor. Padre, gracias, Señor.